Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Derek, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo. Y chicos, hoy, como buen domingo, ya sabéis que los domingos traigo cosas completamente distintas. Hoy os traigo algo que realmente nadie se lo podría esperar, porque hoy nos vamos a hablar de simulación militar aérea. Hoy dejamos la infantería a un lado, dejamos todo el tema de las armas de fuego, dejamos todo el tema incluso de los vehículos de tierra, los que están tocando el suelo, y nos vamos al cielo, chicos. Nos vamos al cielo para hablar de uno de los simuladores. En general, yo creo que de este universo de la simulación, da igual si es de conducción, militar, en general, yo creo que el más profundo, el más interesante y uno de los que a mí más me llaman la atención. Evidentemente, lo estáis viendo de fondo, vamos a hablar de DCS, vamos a hablar de Digital Combat Simulator, el título, el simulador de Eagle Dynamics, y creo que uno, como digo, de los más profundos e interesantes que hay a día de hoy. Pero en el día de hoy no lo voy a hacer solo, no voy a estar solo en este vídeo, porque me he traído a un amigo mío que la verdad es que es un experto, una máquina, un jefe de esto, y vamos a estar haciendo una especie de conversación entre amigos para hablar de DCS, en el que vamos a ver qué es, qué se siente, qué se puede esperar de esta simulación y sobre todo cómo iniciarse y el presupuesto que necesitas. Discord de la comunidad en la descripción, plataforma morada en la descripción, mi Twitter personal en la descripción y chicos, os presento a Osel, mi colega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en tu canal. Y bueno, un matiz, no tan experto, pero sí amante Bueno, de la simulación militar. Sí. vale. Sí, experto, se quiere hacer un poquito, pero sí, es una máquina de todo esto. Es la persona con la que más hablo de todo este tema y una de las personas que lleva bastante tiempo diciéndome, oye, Drex, entra en el mundo de la simulación, que te va a encantar. Y si quieres decir algo antes de empezar con esta conversación, quieres hablar un poquito de cómo has empezado tú, de cuánto llevas en esto de la simulación aérea militar. Pues sí, yo en principio empecé por una recomendación de un buen amigo y digamos que el punto de inflexión fue, bueno, sabéis que DCS, ahora lo hablamos un poquito más adelante, DCS pues en principio es gratuito, ¿no? Entonces yo entré por esa puerta, ¿no? De bajarme el simulador, probarlo con los módulos gratuitos y todo, y digamos que el punto de inflexión fue el momento de despegar. O sea, a mí eso no se me va a olvidar nunca en la vida. O sea, coger un avión, da igual, el que sea, y la sensación de despegar, de elevarte del suelo, para mí eso fue, me acuerdo perfectamente, el punto de inflexión de decir, esto lo quiero yo en mi vida y hasta el día de hoy. Perfecto. Porque sí, quiero empezar con lo más importante, yo creo que el punto fundamental, como dice Osel, el punto de inflexión. Osel, ¿qué es Digital Combat Simulator? ¿Qué es DCS? ¿Qué es? ¿Es un juego? ¿Es un simulador? Explica un poco a la gente lo que es para que la gente lo entienda. Que por cierto, lo estáis viendo de fondo y lo que estáis viendo son gameplays suyos directamente. Es decir, Osel me ha pasado sus gameplays y me ha dicho, oye, Drex, esto es lo que quiero que le enseñes a la gente cuando hablemos de DCS. ¿Qué es DCS, Osel? Cuéntame. Pues bueno, yo creo que DCS ahora mismo es el simulador aéreo militar por bandera más actual y mucho más y el más moderno de todos, porque bueno, nos ofrece ese nivel de simulación que no nos lo ofrece ningún simulador actual aéreo militar, porque prácticamente es que es el único que hay, quitando alguna excepción por ahí que luego si queréis hablamos. DCS ahora mismo digamos que es el referente de la simulación aérea militar. Entiendo que cuando hablamos de simulación, entiendo que cuando hablamos de este punto de la simulación estamos llegando al extremo de que es totalmente simulable, es decir, es exactamente como en la vida real. Si por ejemplo hablamos de una aeronave como el F-18, que por lo que hemos estado hablando antes es la aeronave bandera de este DCS, ¿es 100% simulable? Yo diría que en cuanto a sistemas del avión, no hay ningún avión que sea 100%, puesto que es un tema un poco delicado y ya sabéis, ¿no? Pues temas de seguridad no puede ser 100%, pero yo sí diría que, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo de DCS, el F-18 es uno de los módulos que están más avanzados en el tema de simulación. En cuanto a sistemas de aviones, pues por las restricciones que os comento, no puede estar nunca 100%, pero sí en el tema que no estamos hablando de aviones, sino en el tema de física, de climatología y eso, la verdad es que sí está muy, muy, muy avanzado. Es una auténtica barbaridad que se simulen hasta las físicas a extremos
brutales. He visto vídeos en internet y todos lo podéis buscar, que es una auténtica locura. Tema de las físicas, tema de la climatología, tema incluso de todo lo que es la botonería, ¿no? De todo el sistema que hay dentro del avión, que son creo que casi el 90%, el 99% de la botonería es funcional. Así que, bueno, también quería hablarte, Osel, que me comentaros un poco, y aquí creo que te explayes, de por qué DCS. Es decir, ¿qué es lo que tiene DCS como simulador? Da igual, como videojuego, como tú lo veas. También quiero que me expliques un poquito si lo ves más como un simulador o como un videojuego. Que me expliques también y que le expliques a la gente por qué. ¿Qué es lo que tiene que te atrape? ¿Qué es lo que tiene que te engancha? ¿Y qué es lo que tiene que es diferencial con el resto de simuladores del mundo? Aquí siempre hay un poco de polémica con lo del tema de que es un videojuego, o es un juego o es otra cosa, ¿no? Un simulador. Y la gente que estamos dentro de lo que es la simulación, hay personas que cuando se les habla de voy a jugar a DCS, te van a decir, no, no, es que no es un videojuego. Partiendo de la base de que sí, es un videojuego porque al final tú estás sentado delante de tu PC, no estás montado en un avión, pero sí es verdad que los que realmente amamos la simulación y ya entramos en este mundo, como que no lo tenemos ya como un videojuego, porque es otro mundo. O sea, tú en un videojuego con mucha práctica puedes llegar a dominarlo. En DCS o en un simulador, que en este caso DCS, la práctica te va a llevar a ser diestro, pero no te va a llevar a dominarlo porque necesitas mucha información, necesitas mucha preparación y necesitas pues ilustrarte, ¿no? O sea, al final, en DCS te puedes sentar una tarde o una noche a simular y puede que no enciendas ni siquiera el simulador porque hemos tenido que estar aprendiendo teórica, pues no sé, cartas de navegación, sistemas de guerra electrónica, sistemas de armamento, procedimientos, comunicaciones. Entonces yo pienso que un videojuego normal y corriente puede llegar hasta un nivel, un simulador llega hasta ese Más nivel allá. y hasta el nivel que tú quieras, porque Claro, no hay límite. hay muchísimas cosas que simular. Ya no es solo el propio simulador, sino que es el simulador en su entorno utiliza muchísimos procedimientos, ya digo, de cartas de navegación, de comunicaciones, por ejemplo, que ahí pues te puedes expandir hasta el infinito y más allá. Entiendo entonces que cuando hablamos de llegar a esos extremos de simulación es que tienes incluso casi que estudiar, ¿no? Que aprender, que entender cómo funciona la aeronave casi como si fuese la aeronave de verdad, como si fueses a pilotarla en la realidad, ¿no? Es tanto el realismo de DCS, es decir, es tanto el grado de realismo que te lleva incluso a ese extremo de decir, vale, tengo que aprender estos procedimientos, estas situaciones, entiendo que ya hablamos también de telecomunicaciones, de radares, de todos estos sistemas. ¿Es tan parecido a la realidad? Bueno, DCS al final es un teatro que se te pone, que se te pone delante. Entonces, delante tuya se te abre un teatro y dentro de ese teatro el nivel de simulación ya puede ser el que tú quieras o en el que el grupo que tú estás, porque ahora hablaremos más Sí, adelante hablaremos si del tema de quieres los grupos. de los grupos, quiera llevar. O sea, ¿qué te quiero decir? Pues es todo realista del mundo. O sea, sí es verdad que las aviónicas del avión van a llegar a un punto, pero luego a partir de ahí se pueden utilizar muchísimos procedimientos hasta niveles ya, pues bueno, pues realistas prácticamente, porque habiendo documentación y teniendo esa documentación en cuenta, pues se puede simular a niveles muy, muy pro. Vale, y hablando de este tema, me gustaría hacerte una pregunta que es una cosa, es un tema que hemos hablado antes en privado, antes de empezar la grabación, y es, ¿una persona con las suficientes aptitudes y capacidades y tecnología, utilizando DCS en un módulo, que los módulos chicos son los aviones, para que os hagáis una idea, o las aeronaves, en una aeronave, podría llegar a pilotar un avión en la vida real? Es decir, esa es la comparativa es esa. Si yo me pongo en DCS en una cabina, imaginaros, simular una cabina con toda la aviónica puesta dentro del avión y lo que estoy utilizando es DCS, ¿podría ser capaz luego en la vida real de pilotar una aeronave? Aunque no sea de la mejor manera. Hablamos solo de pilotar a nivel básico. ¿Podría? Yo pienso que sí, porque a nivel de salvar los muebles, ¿no? Sí, sí, hablamos Diciendo de de una forma, despegar, de dar una vuelta y eh, luego intentar aterrizar. Sí, sí, no hablo de sí, ser Top Gun. sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. De hecho, hay una anécdota que yo creo que puede ser interesante y viene perfecta para este tema, y es que dentro de nuestro grupo hay una persona que fue a un museo pues, de aeronáutica y allí había un Mi-21.
Y entonces, pues con la persona que había allí, pues un poco del museo y tal, de guía y eso, le dijo, pues, ¿me puedo montar? Sí, móntate. Se montó y le dijo, mira, te voy a enseñar, pues claro, la persona que había allí, pues ya habría sido piloto o algo, pero Sí. bueno, estamos hablando de no era en España, ¿no? Era fuera de España. Y le dijo, yo te voy a decir cómo se arranca esto y tú me vas a decir si... Y efectivamente le hizo el procedimiento de arranque y le dijo, oye, si esto hubiera estado en funcionamiento, lo hubiera arrancado de verdad. Y yo pienso que al final lo que digo, como para un apaño, como por una emergencia o algo, pues sí, sí se podría, porque los sistemas prácticamente de arranque y de Sí, sí. procedimientos iniciales sí serían muy parecidos a la realidad. No todo, porque evidentemente todo no se puede, Claro, es pero lógico. sí, yo creo que sí podría una persona montarse, por ejemplo, en un F-18 y arrancarlo a nivel Y básico. claro, entonces, es que es eso, quizás lo que no se puede simular nunca es esa sensación personal y de cada uno, la sensación quizás de cómo se comporta la aeronave en el aire o cómo le da el momento exacto de cómo le da el viento o la fuerza G, porque al final hay muchas fuerzas dentro de una aeronave que son incomparables con un simulador, eso es lógico, esa es la gran diferencia. Si consiguiéramos llevar quizás eso a la simulación, yo creo que sería total. Es decir, si consiguiéramos poder calcular las fuerzas G, los movimientos, poder movernos nosotros dentro de la cabina, estaríamos casi en una comparación casi exacta, ¿no? Pero quiero llevarlo esto más allá. Porque tú me has hablado de una cosa, Osel, me has comentado una cosa antes que me has dicho, oye, esto llega a tal punto que incluso en conflictos militares, no vamos a decir cuáles, se podría sacar información de las aeronaves utilizando DCS. Explícame esto, quiero ver un poquito hasta qué nivel llega, porque esto es un mundo, creo que a muchos nos llamará la atención. ¿Tal es el punto que se podría sacar información de las aeronaves simplemente utilizando DCS? Bueno, de hecho, hay sistemas, como decía antes, que no están permitidos o no están simulados en el simulador porque son secretos. O sea, con ese detalle, con ese punto, te puedes llegar a imaginar hasta qué punto está simulado, que hay cosas que no están permitidas o no serían del Claro, todo legales, legales, un poco lo que pasa ¿sabes? con War Thunder, ¿no? Que cada 2 días está Efectivamente. filtrando documentación Temas de clasificada, ¿no? radares, temas de sistemas de cada avión que no sería legal, ¿saben? Que se Claro, filtrara. Entonces, pues sí, y la verdad es que sí. claro, porque entiendo que dentro de esta simulación hay un montón de sistemas que se están simulando que se llevan a la realidad. Entonces, por ejemplo, si tú conoces cómo funcionan las telecomunicaciones de X avión, eres capaz, si estás en el otro bando, ¿no? En el otro bando de un conflicto militar, podrías ser capaz de entender mejor cómo funciona la aeronave y buscar puntos débiles, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Sí, Nunca ¿no? mejor dicho. Claro, sí. Al final, al ser un simulador, utiliza muchos sistemas que tú piensas que prácticamente DCS, quitando el F-16 y el F-18, y bueno, ahora que va a salir Eurofighter y el F-35, es Hablaremos de esto al como, final también, ¿eh? De los sí, módulos que hay, de todo esto también quiero hablar. Dime, perdona, muchos de perdona. los módulos, no te preocupes, muchos de los módulos que son volables actualmente en DCS son módulos de la Guerra Fría, de los años 80, de los años 70, de los años 60, y ahí sí es verdad que hay muchísimo nivel de simulación porque ya son sistemas obsoletos. O sea, y ahí Desclasificados, ya, entiendo, ¿no? claro, entonces ahí ya, pues un F-14, el F-1 Mirage, todo eso son módulos, son aviones que ya actualmente están en desuso. Y ahí sí, pues hay muchos sistemas que ya no pasa nada que se simulen. Yo supongo, tampoco soy un experto, pero sí supongo que tampoco es que tuvieran mucha tecnología, ¿sabes? Claro. Esos Sí, aviones. sí, sí, Entonces, entiendo, entiendo. pues, el Mi-21, por ejemplo, pues es un interceptor que prácticamente es un módulo que no tiene casi, un avión que no tenía casi tecnología radar, era muy básico, ¿no? Entonces, yo supongo que los niveles de simulación ahí sí son muy altos porque son módulos que no tienen, primero que no son actuales, que están ya en desuso, y segundo que los sistemas que tenían son muy básicos. Entonces ahí reside un poco la magia también de este simulador, ¿no? Claro. Y es que si tú sabes que te va a montar, por ejemplo, eso, en un Mi-21, en F-14, un F-1 Mirage o aviones antiguos, pues sí los vas a simular bastante bien. Bueno, y aparte ya si nos ponemos que no hemos hablado en la vertiente de DCS de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que son aviones de Sí, hélice, sí, o sí, sea, sí, ahí sí, no sí, había sí. tecnología Claro, ahí no ninguna. había tecnología ninguna, ahí eran las manos del piloto
Sí, entiendo, entiendo. Y todo visual, o sea, y era todo mirando por la ventana, y no había sistemas De radar, no de había... conciencia situacional, ni mucho menos, ni de data link, ni de sistema electrónico, ahí era todo, y esos módulos también están muy, muy, muy bien simulados. Y es una vertiente, DCS tiene una vertiente de la Segunda Guerra Mundial que bajo mi punto de vista está muy poco explotada. Por ejemplo, IL-2, que es otro simulador Sí, que sí, sí, solo sí, está sí. enfocado en la aviación de molinillos que le llaman, ¿no? Sí, 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 de hélices. De hélices y de la época, tiene mucho más peso que DCS. Yo pienso que DCS debería enfocar un poco también su esfuerzo, y creo que lo está empezando a hacer, en darle un poquito más de visibilidad a los aviones de la Segunda Guerra Mundial, porque sí es verdad que son una gozada. Y eso sí son difíciles de volar, porque ahí no hay sistemas de fly-by-wire, ¿no? Que es un sistema Sí, sí, sí. de ayuda para que el piloto no tenga que estar tan pendiente de que el avión no se le caiga, y tenga que estar más pendiente de sistemas electrónicos, ¿no? Ahí sí es verdad que es todo un reto, ¿no? Volar y aterrizar y despegar aviones de ese tipo, que con lo que te decía al principio, el tema de la simulación de la física de DCS, ahí sí es verdad que lo notas muchísimo, pues por eso, ¿no? Porque son aviones que no tienen ayuda de vuelo, y entonces, pues para aterrizarlo, para despegarlo, y eso sí son un reto. También animo a la gente que pruebe esa vertiente de DCS. Y ahora, si quieres, más adelante, o cuando tú me digas, hablamos de qué es lo que puedes probar en Ahí DCS está. Eso es de lo que el forma siguiente punto gratuita, y ahí entra dentro de esa vertiente, entra dentro de un avión de de ficción. Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hélice. Yo ahora lo que quiero preguntarte, Osel, porque ahora mucha gente quizás ha llegado hasta este punto y está pensando, vale, esto es muy bonito. La simulación es preciosa, pero si tomamos, y sé que no se debe hacer, pero si tomamos, ¿vale? Decimos la extrapolación a DCS como un videojuego, ¿cómo es una, entre comillas, y perdonadme todos los amantes de la simulación, que sé que ahora estaréis muchos comentando, Drex, DCS no es un juego, lo sé. Pero si tomamos lo extrapolamos a eso, ¿cómo es una partida? ¿En qué consiste una tarde de simulación, tanto solo con tus amigos? ¿Cómo es? Explícame un poquito así, en un breve resumen, cómo sería, ¿no? El disfrutar de una tarde simulando en DCS. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se juega, entre comillas? ¿Vale? Y recordad, jugar no es jugar, es un simulador, pero al final lo que venimos aquí es a divertirnos. Explícame un poco. Bueno, yo diría que esto es, o por lo menos en el grupo que yo estoy, y yo ¿Mm? pienso que en la mayoría de los grupos que se toman un poco en serio la simulación, yo pienso que esto es un 70% entrenamiento, Sí. 30% de misión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para poder realizar, por ejemplo, vamos a dividirlo en dos sectores, ¿no? Uno, entrenamiento, y otro, lo que pone en práctica en esos entrenamientos, que sería una misión. Entonces, para que esa misión pueda salir bien, el conocimiento tiene que llegarte por el entrenamiento. Entonces, al final, pienso yo, o por lo menos es lo que nosotros vivimos en nuestro grupo, sería un 70% de entrenamiento y un 30% de misión, ¿no? Mm. De una realización de una tarea en concreto que se pueda llegar a cabo de forma exitosa. ¿Qué pasa? Que podemos decir, o por lo menos te puede llegar a la mente decir, coño, es que el entrenamiento puede ser aburrido. No, jamás en la vida, porque en el entrenamiento es donde realmente adquieres los conocimientos y la destreza suficiente como para que luego esa misión salga satisfactoria. Y ya te digo que cuando una misión sale satisfactoria, esa recompensa personal, pocos videojuegos o Sí. pocos hobbies te la van a dar, como DCS. Pues, más que nada cuando lo hacemos en grupo y con personas humanas, y no con IA o en single player, ¿no? Pero ¿en qué consiste realmente? Por ejemplo, ponme un ejemplo de una misión, la última que hayas hecho con tu grupo, que ahora hablaremos del tema de los grupos también y tal, me explicarás, pero la última misión que hayas realizado con tu grupo, ¿qué era? ¿Cómo era? Bueno, yo te voy a poner en contexto rápidamente de la última misión. Mira, por ponerte un Sí. ejemplo y O la sin más pensarlo divertida, o mucho. la que a ti más No, interesante te parezca. todas son divertidas, Drex. Para mí, nos lo pasamos bien, ya sacan bien o O sacan sea, mal, hagan mal. terminamos todos estrellados, pero bueno, al final, mira, la última, para ponerte un ejemplo, fue una misión de rescate de un dron que se había estrellado en una isla, y entonces los enemigos tenían ese dron en su poder, y estaba intentando sacarle el disco duro, los sistemas de almacenamiento para esa información. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos que salir de una base todo simultáneamente, con una sincronización que se llamaría en este caso TOT, que es Staying on Target. ¿Eso qué ¿Mm? significa? Eso significa que todos los aviones tienen que estar en el mismo punto, en el mismo momento y a la misma hora, para hacer un ataque sorpresa, y que el enemigo no pueda defenderse o prever una defensa ante esa incursión, ¿no? Entonces, ahí entra en juego
el conocimiento de tu avión, el conocimiento del armamento que va a utilizar y el conocimiento de los sistemas informáticos que te van a llevar a ese punto, a esa hora, en esa altitud y con esa serie de parámetros para que el ataque sea sorpresa. Y no se adelante un avión, no sé, Sí, no sí. sé, otro alerte al enemigo y al final haciendo ese ataque sorpresa, eliminando las fuerzas antiaéreas que pueden interceptar el helicóptero que iba a llegar de rescate de una plataforma petrolífera con un informático, pudiera aterrizar en la zona, rescatar la información, el sistema de almacenamiento del dron, destruir el dron y salir de allí Y salir pitando. O sea, pitando, ¿no? esa fue la misión última que hemos hecho, que fue hace ¿Cuánto 2 dura años. una misión? Bueno, depende del tipo de misión. Si es una misión, es que depende del tipo de Esta incursión última, que por se... ejemplo, para que la gente más o menos se haga un poco la idea del tiempo que requiere ya no solo el entrenamiento, sino el realizar una misión de este estilo, que no, Bueno, no es corto, precisamente. eh, esta misión en concreto fue un poco rápida porque, como ya te digo, había un TOT, había que respetar unos tiempos, ¿no? Había que respetar primero unos tiempos de despegue para que todos los grupos salgan a la misma vez o salgan de diferentes puntos, pero todos estén en el aire a la misma hora y sobre todo un punto de reunión que fuera el punto de ataque a una hora en concreto, a una velocidad en concreto, una altitud en concreto. Entonces esta fue un poco rápida, puede durar una hora y media. Luego puede haber misiones que en las que se sale, por ejemplo, de un portaaviones de un carrier, entonces automáticamente del carrier se va a hacer repostaje aéreo, ¿Mm? ¿vale? Y una vez que se ha hecho el repostaje aéreo, que conlleva su tiempo, porque si hay 4 elementos, los 4 tienen que hacer su repostaje y eso lleva un tiempo. Sí, sí, claro. Luego hay que ir a la zona, dependiendo de cómo esté, de lejos de la zona donde se está haciendo el repostaje, en la zona de donde se va a hacer la misión y volver, pues pueden ser 2 horas, 2 horas y media, 3 o 2, es que depende. Y Depende un entiendo poco de... también, y eso es una cosa que tiene que entender la gente, volvemos a lo mismo, esto es un simulador, no vas a despegar del portaaviones y tener conflicto. Es decir, estamos hablando de misiones muy estudiadas, muy al milímetro, que se hacen de una manera quirúrgica y que a lo mejor realmente las zonas de contacto con el enemigo, que quizás son 3 minutos, ¿no? O 4 minutos. Realmente no estamos hablando de que es una misión. No, esto no es un Ace Combat, en el que vas a estar una hora pegándote con otros aviones y destruyendo enemigos. No, al final es gracioso lo que está diciendo y viene perfecto como ejemplo porque al final realmente cuando la acción que llega a hacer o que llegamos a hacer en una misión es que son minutos, o sea, es que al final tú te puedes pegar entre que sales, arrancas, cargas tu información en el avión, haces repostaje aéreo, llega al punto, puede pasar el 80% del tiempo, ¿vale? Y el el momento de actuar, el momento de tirar la bomba y largarte de allí, o el momento de eliminar el objetivo que tengas que hacer, o el momento de estar manteniendo esa zona limpia de amenazas enemigas aéreas, ¿no? Haciendo una CAP o todo lo que sea, es poco. O sea, en realidad, el momento de cumbre de la misión para casi prácticamente todos los pilotos es poquito. O sea, el tiempo digamos, de enfrentamiento es poco, porque tampoco se puede estar muchísimo rato en el Claro. aire y tampoco puedes estar revelando tu posición continuamente, ¿no? Porque al final o entras en un sitio, haces lo que tienes que hacer y te Y vas, te vas porque, corriendo. Sí, claro, sí. es que van a por, ¿sabes? Entonces, pero bueno, todo ese compendio al final hace que sea realista, porque tú en una guerra no estás todo el día en No, no, claro, combate, no ¿no? estás dando vueltas sobre encima de la isla y no, 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 sí, sí, entiendo perfectamente cómo es. Vale, quiero tocar otro punto que también es muy interesante porque al final, durante toda esta charla, habéis estado escuchando el tema de mi grupo, mi grupo, mi grupo, los grupos. Háblanos un poco, Osel, de los grupos. ¿Qué gracia tienen? ¿Cómo se...? Bueno, dame un poco de explicación de todos estos grupos, cómo se puede entrar en uno, la iniciación, las entrevistas. Háblame un poco de todo esto porque mucha gente quizás está ahora mismo pensando, oye, ¿qué es esto de los grupos? Al final, como todo simulador, yo creo que la comunidad, ¿no? Y el compañerismo y el interactuar con otras personas que realmente les gustan esto y tal, es la clave, ¿no? Y ahí residen, pues, la creación de lo que son escuadrones virtuales, ¿no? Dentro de los escuadrones virtuales, pues hay de todo, ¿no? Hay unos que son más realistas, otros menos, otros un nivel intermedio. Y al final, pues yo pienso que en TCS o en el simulador aéreo, militar o tal, creo que en el civil también, yo de civil no sé mucho, la verdad que no opino mucho, pero creo que también sucede lo mismo. Al final, uno cuando entra en el mundo de la simulación llega a lo que decía, ¿no? A un punto, ¿no? De Mm. aprendizaje en el cual tú ya solo no Tú solo, puedes. hablamos de sin ayuda de nadie, tú solo en tu casa, sin estar dentro de un grupo, llegas a un punto X, Claro, ¿no? claro, tú llegas a un punto que ha podido ser, pues bien,
mirando manuales, mirando vídeos de YouTube, mirando tutoriales, pero cuando llega a ese nivel ya como que necesita un poquito más. Y ahí es donde entran en juego los escuadrones virtuales. ¿Qué pasa? En los escuadrones virtuales ya hay unas normas, hay unos procedimientos y hay unas personas que en la mayoría de los casos que yo he estado son gente con mucha ganas de enseñar, con mucha pasión, y ahí es donde realmente se le saca provecho a lo que es el simulador, porque volando en compañía, aprendiendo en compañía, es como esa sensación se multiplica por 1000. La que tú puedas tener en single player no tiene nada que ver con la sensación que te puede dar en estar con unos compañeros, en poner en práctica procedimientos que hemos aprendido juntos, o incluso en hacer entrenamientos o misiones en conjunto, porque tener un compañero tuyo formando a tu derecha o a tu izquierda, o a los dos sitios, hacer procedimientos pues eso, de repostaje aéreo, nocturno, diurno, lo que sea, compañía, pues al final es una experiencia que se comparte y eso hace muchísimo, muchísimo el tema personal y el tema amistad, ¿no? O sea, yo creo que al final DCS es lo que es y el simulador es lo que es por eso, por los escuadrones y por los grupos de gente. Sí, quizás por la interconexión con la gente, el poder hacer amigos, porque realmente harás amigos, el poder disfrutar, el poder hacer las cosas acompañado y el poder vivir también una experiencia mucho más realista gracias al estar acompañado de otros humanos, ¿no? Así es. Vale. Y ahora vamos, yo creo, Osel, con el punto más, creo que más importante, ¿no? Y al que quizás más nos va a durar, y es, ya sabéis que tenéis en la línea de tiempo, tenéis todos los puntos de que hemos ido hablando en esta charla. Yo creo que es el que a más gente va a llegar y el que más gente va a clicar. Vamos a hablar de cómo iniciarse en DCS, cómo empezar, qué es lo que hay que tener en cuenta, si este simulador es para mí o no es para mí. Sobre todo también quiero que me hables del presupuesto, ¿no? De qué necesitas en cuanto a esto, a dinero. No, tú no me ves por la cámara, pero sí estoy haciendo el gesto del violín. Con el tema del dinero. Háblame un poquito de cómo iniciarse, qué tienes gratis y tal, y luego también háblame un poco de los presupuestos. Sin decir marcas, o si quieres decir marcas, dilas, pero sobre todo, ¿cuánto se tiene que gastar una persona para empezar? Un punto intermedio, y ya si quiere tenerlo todo, ¿cuánto se tiene que gastar? Y sobre todo también cómo iniciarse. Bueno, yo diría que para empezar en DCS, prácticamente para empezar, o sea, para probar, para saborear la primera vez en DCS, no necesitas prácticamente nada, porque en realidad DCS te permite utilizar teatros gratuitos, como puede ser el mapa del Cáucaso, que es gratuito, o el mapa de Marianas, de las Islas Marianas, que también es gratuito, y dentro de esos dos entornos gratuitos también tiene otro, lo que decía hace un momento, tiene otros dos aviones, vamos a llamarlos aviones porque nosotros estamos acostumbrados a decirle módulos, pero bueno, para que la gente lo entienda, tiene dos aviones, dos aeronaves disponibles gratuitas. Una sería el Su-25, que es un bombardero, vamos, una aeronave multirol, más bien un poco enfocada a ataque aire-suelo rusa, ¿vale? Que sí tiene un modelo de vuelo avanzado, o sea, las sensaciones que te van a dar al volarlo sí van a ser totalmente lo que tú vas a encontrar luego en el simulador, digamos, pagando, pero con la peculiaridad de que la cabina no es clicable. ¿Qué significa? Que no puedes con tu ratón pulsar lo que son los interruptores para encender y apagarlo, sino que tienes que utilizar atajos del teclado, ¿no? O sea, ahí te limita eso. En contrapunto, también te ofrecen de forma gratuita el P51, no el P51, que es el Mustang, que le llaman, Sí, que es un avión de hélice. Si habéis visto la película Top Gun, la nueva, el Tom Cruise tiene uno. Sí, el del final, ¿no? El que vuela con él. Sí. Que ese sí es totalmente clicable, ojo, es modelo de vuelo avanzado, o sea, hay un modelo, hay una versión que es de pago y el modelo de vuelo es exactamente el mismo. La única diferencia que hay es que en la versión gratuita no puedes cargar armamento, digamos que es un poco de paseo, de entrenamiento. Sí, de dar una vuelta, ¿no? Exactamente, y el otro sí lleva armamento, pero al final lo que es el avión es prácticamente el mismo. Entonces, con esa ventana de entrada tú ya puedes descargarte DCS, descargarte los dos teatros, poner aviones en el aire, tiene un sistema de acción instantánea para que tú puedas, tiene tutoriales también, como te enseñan cómo arrancarlo y tal y cual, ¿no? Entonces esa ventana de entrada, digamos que es gratuita. Luego es decir, también, perdona que te corte, Osel, es decir, que una persona que ahora mismo nos esté viendo y no tenga joystick, ¿vale? Ahora hablaremos de ese tema, podría descargar DCS, podría meter el Mustang, por ejemplo, y sí que es verdad que sin tener ningún tipo de sensación de simulación, podría incluso arrancarlo y ponerlo a volar.
Eso es la parte básica, La pero más básica, totalmente. es decir, quiero ver qué es esto, vamos a ver, y Eso, totalmente gratuita. Es decir, no tendría que pagar ni un euro, ¿no? eso es. Luego entramos dentro de lo que es el mundo de los mods, que también hay mods que son casi prácticamente al nivel de un mod de pago, o sea, de un módulo de un avión de pago, Sí. hechos por la comunidad de forma gratuita, que ¿Mm? también se pueden utilizar, y eso sí llevan sistema de armamento y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a lo básico. La ventana de entrada sería DCS con sus teatros gratuitos, con sus aviones gratuitos. Tú con teclado y ratón podrías jugar, pero evidentemente no. O sea, necesitarías por lo menos un joystick para poder tener una sensación realista de lo que te vas a encontrar. Yo diría que lo básico para entrar en DCS sería, pues eso, su mapa gratuito, sus aviones gratuitos, un joystick básico, que es la ventana de entrada de todo el mundo. Al final es un joystick, un Tefly de estos de segunda Sí. mano, del tío que lo ha utilizado lo mismo que tú para empezar a entrar y luego ha ido evolucionando. Y con ese joystick, con los mapas gratuitos y los aviones gratuitos, ya puedes empezar. Pero sí es verdad que es muy importante un sistema de traqueo. Sí, ¿no? Un sistema de traqueo para la cabeza. Antiguamente o de toda la vida se ha utilizado el tracking, de toda la vida se ha utilizado ese sistema para que cuando tú muevas la cabeza, yo lo explico para quien no sepa, puesto que tú tienes que tener las manos ocupadas, no puedes tener una mano en el ratón moviendo la cámara. Entonces, tú con tu cabeza mueves la cámara, ¿no? Entonces, antiguamente se ha utilizado siempre el tracking. Ahora ya hay tecnología con la cual hay hasta programas gratuitos que con una simple webcam con una calidad te traquean la cara, los ojos, la nariz, la boca y no necesitas ningún dispositivo. O sea que prácticamente ese escalón ya lo tienes superado. Y bueno, ya de ahí, pues para adelante, vamos, lo que tú te quieras gastar. O sea, que al final todos entramos por lo básico, ¿no? Como en todo en esta vida, empieza uno pues gateando hasta que luego ya termina corriendo. O sea, que al final yo pienso que la ventana de entrada de CS para probarlo prácticamente es que no necesita. ¿Quién no tiene un joystick en su casa de estos de, Sí, sí, pues no, mira, sí, y que hay sitios que por $15, 15 euros puedes tener un joystick de estos chusteros malos, pero que simplemente te sirvan para medio volar, para tener un mínimo de sensación de vuelo y saber si realmente te gusta volar o no te gusta volar, porque mucha gente quizás le llama la atención desde fuera, pero luego lo prueba y no le gusta y viceversa. Quizás hay gente que nos está viendo que dice, es mí esto no me llama la atención, luego lo prueba, siente la sensación del joystick y tal y alucina, ¿no? Yo te sí. quería preguntar también ¿cuánto, por ejemplo, tú una persona como tú, que llevas ya muchos años dedicándote a esto, cuánto te has gastado en este tiempo para tener... explícame un poquito cómo es tu setup en ese sentido, qué es lo que tienes, qué es lo que hace diferencial tu setup con el de alguien que está empezando. Bueno, yo no tengo un setup excesivamente avanzado. Hay gente ¿Mm? que tiene en su casa una cabina. O sea, Sí, sí, claro, no, sí, sí. pero bueno, el nivel medio, como el mío, por ejemplo, que puede ser un nivel medio, pues yo tengo ahora mismo un joystick, el típico, ¿no? Que es el Warzone, que es de Sí, Master, ¿vale? Que es el que emula o simula un poquito la palanca de gases y el stick de la 10C, ¿vale? sí, sí, Está sí, también sí. dentro de DCS. Tengo también una botonera de la marca WinWin que Pero ahora, más allá de las marcas, por ejemplo, ¿qué es una botonera? O sea, tú, por ejemplo, bueno, tienes, estamos hablando de que tú tienes de Trustmaster en este caso, ¿no? Tienes lo que sería el joystick y luego aparte tienes una palanca de gases. Que una palanca de gases, para el que no lo sepa, chicos, es básicamente para dar más potencia y menos potencia al motor. Lo típico que creo que en un avión comercial va en el centro y el comandante lo coge con la mano derecha. ¿Vale? Bueno, comandante o copiloto en función de quién pilote, ¿vale? Pero se coge, va en el centro. Y aparte, ¿qué es una botonera? bueno, al final como estamos simulando y estamos llevando a cabo un montón de acciones dentro del avión, todo atajo, digamos, o todo lo que nos podamos tocar físicamente o no tengamos que soltar la mano del stick para tocar el ratón, viene bien. Entonces, una botonera en el mundo de la simulación, pues sería una réplica, ya sea mejor hecha, peor hecha, de forma casera que se pueden hacer o ya comprada, que yo creo que ya no merece la pena hacerla de forma casera porque ha habido una evolución en cuanto a precio a la baja y en calidad, que pueda simular pues las palancas que tú tienes que tocar para que todo el mundo lo entienda dentro del avión. O sea, Mm. que al final pues te hace un pequeño cockpit, o sea, una Sí, sí, pequeña sí, sí. cabina dentro de tu casa, pequeñita, que por poco dinero, también lo digo, pues al final la montas de forma que te sea más cómodo y al final lo que estamos haciendo es simular, ¿eh? Entonces, si yo tengo unos botoncitos de la misma forma que los tengo en el simulador, los tengo en la vida real, Sí, ¿vale? sí, Para que claro, se claro, claro, entienda, claro. le pulso y es que prácticamente eso te está llevando a ese nivel, ¿no? Mm. Que ojo, con VR
tengo que decir que cada día DCS está mejorando en VR. El que prueba la simulación con la realidad virtual, prácticamente en la mayoría de los casos ya no hay vuelta atrás. También tiene, con diferentes gafas ya, las que están saliendo últimamente, tiene el traqueo de las manos. Esto es muy interesante porque te puedes ahorrar todo ese tipo de botoneras, porque con tus propias manos, vistas dentro de tu gafa de realidad virtual, puedes tocar los botones del avión. Eso es increíble. Es decir, el poder estar simplemente con unas gafas de realidad virtual, tu joystick, tu palanca de gases, y entiendo que pedales también, ¿no? Sí, O pedales sí. tocar los diferentes botones de un F-18 y sentir que estás dentro, eso tiene que ser una auténtica barbaridad. Así es. Y Sí, no sí. hemos hablado todavía de helicóptero, Drex. Sí, Que sí, también exacto. Que es que esa DCS es otra. también simula helicóptero. Y realmente, si tú tuvieras que elegir entre la simulación que te aporta DCS en cuanto a aeronaves y helicópteros, ¿cuál es la que más te llama la atención? Pues mira, yo te diría que qué dedo te cortas de la mano que te duela menos. Ya. Al ¿A final, quién quieres más? ¿Al padre o a la madre? ¿No? Sí, sí, es eso que que, eso. mira, en un avión pasa todo muy rápido, pasa todo muy alto y es una sensación, pues eso, muy diferente a la de un helicóptero. Un helicóptero va todo mucho más despacio, estás ahí a pie de suelo, a ras de suelo, los enemigos los vas a ver mucho más cerca, porque tú en un avión, en un caza, prácticamente en un combate aéreo bien hecho, no vas ni siquiera a ver a tu enemigo en visual, lo vas a ver por sistema, pero en un helicóptero está ahí al pie del cañón, o sea, nunca mejor dicho, al pie del cañón, vas a ver al enemigo cerca, te van a disparar, vas a ver las trazadoras pasarte por al lado, vas a tener que mantener ese aparato en el aire, que no es lo mismo que un avión que se Ya. sustenta, sino un helicóptero tiende Que a cae a peso, caerse. que cae a peso, sí, sí. Y entonces al final, pues es una experiencia totalmente diferente. Yo no cambiaría de CS en aeronaves con helicópteros. O sea, es que son todo un complemento. Vale, entiendo que al final esto avanza a una velocidad que llegará a un punto en el que quizás lo de CS, quizás sale otro, da igual, pero llegará a un punto que la simulación estará casi en contacto con la realidad, ¿no? Y eso también es muy, muy, muy interesante. Vale, ahora antes de llegar a la despedida, antes de despedirnos, me gustaría decirte si alguien que le ha gustado todo esto, puedes irte a alguna red social, o a lo mejor tienes algún tipo de Discord o lo que sea que quieras compartir con la gente. Lo tendréis en la descripción, chicos, ¿vale? De todas maneras tendréis su Twitter, ¿vale? Y que ahí publica unas fotos preciosas, de bueno, unas capturas de pantalla, mejor dicho, de cuando él está volando con su grupo. Y también si él me quiere dejar el Discord de su grupo o lo que sea, o de alguien, o de algún Discord que tenga para que os podáis entrar a también un poco conocer más, también lo tendréis en la descripción. Pues, Osel, llegados a este punto, después de 37 minutos de charla, que se dicen poco, pronto, me gustaría también despedirme de la mejor manera y es preguntándote que una persona tan afín a la simulación, tan cercana a la realidad, al realismo, ¿tú juegas a más cosas o solo te dedicas a la simulación militar aérea? Pues mira, esa pregunta es complicada porque yo llevo jugando a videojuegos toda mi vida. Pues yo ya tengo una edad y llevo jugando a videojuegos desde que tenía una consola. Voy a dejar esa pista y una Atari. O sea, imaginaros Buah. ya, no os voy a decir la edad, pero bueno, yo llevo jugando a videojuegos toda la vida y desde que descubrí la simulación es verdad que el nivel de jugar a otros videojuegos me ha bajado muchísimo. A mí me gustan mucho pues, Red Dead Redemption, los Dark Souls, todo tipo de videojuegos, pero la simulación me absorbe tanto Ya. que ya no es solo la simulación, sino el grupo, la gente. Siempre hay alguien que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a entrenar esto, vamos a aprender, ahora vamos, no sé, cualquier actividad que se vaya a hacer dentro del simulador al final te absorbe, ¿no? Entonces, Sí, que te sí es entiendo. verdad que puedo quizá ponerme con un jueguecito. Hace un tiempo cuando salió Starfield me puse y me hice Starfield todo lo bien que pude y tal, pero al final la simulación es muy absorbente, ¿sabes? Y no lo digo como crítica, lo No, no, no digo entiendo. Es que es. Bueno, totalmente al revés, pero ya cuando toca ese mundo, yo creo que los demás videojuegos como que pasan a segundo plano, que no voy a decir que no juegue nunca a nada, pero sí es verdad que el poco tiempo que me tengo en mi vida personal lo utilizo pues, para el grupo, para entrenar, para organizar eventos, para crear misiones, en fin. ¿las misiones que jugáis las creáis vosotros o las descargáis de algún tipo de workshop? Bueno, hay un workshop muy, muy interesante en la página web de Eagle Dynamics. Hay una sección que se llama User File, que hay un montón de gente maravillosa que hace muchísimas misiones de forma gratuita, Oh, qué bueno. altruista, pero nosotros en realidad tenemos un servidor 24/7 alquilado y ahí tenemos una campaña dinámica
en la cual nosotros vamos avanzando en el campo de batalla, ¿no? En la conquista de las zonas, y entonces siempre hay algo que hacer. O sea, que al final, ya sea haciendo misiones puntuales con un entorno y un contexto como el que he comentado antes, o entrando al server, que lo tenemos ahí siempre activo y siempre hay algo que hacer, siempre hay misiones de reconocimiento, y avanzando un poco en la campaña, pues al final volamos un poco eso. O sea, que se dividiría en entrenamientos, misiones en concreto y sobre todo el servidor con la campaña dinámica que está siempre andando. Y una última Bueno, pregunta. y una cosa, Dime, dime. perdóname, y academias, que los entrenamientos van en academia. O sea, nosotros, y supongo que todos los escuadrones, o por lo menos los que yo he estado, hay academias de aeronaves específicas. O sea, que nosotros tenemos una academia básica para que se aprenda todo lo básico con módulos gratuitos, de los que te digo en mods, y Sí, mapa gratuito para que nadie tenga la obligación de de gastarse el pagar. dinero, ¿vale? Nosotros tenemos esa filosofía. Hay entrenadores gratuitos que se pueden utilizar y son mods, como ya te decía, de la comunidad, que pueden ser totalmente funcionales. Y dentro de esa academia básica, luego aparte, pues tenemos academias del F-18, academias de la 10, que son específicas de esos módulos. Y luego ya, pues los entrenamientos y las misiones y el server. Y ahora la última pregunta que te quería hacer respecto a todo esto. Hemos hablado de, bueno, de la campaña dinámica, hemos hablado de todo esto, pero ¿en algún momento hacéis, aunque sea simplemente por hacer la gracia, hacéis PvP? Es decir, ¿en algún momento os ponéis a volar, y a lo mejor incluso en entrenamientos, a volar contra otro ser humano? ¿O siempre, siempre, siempre voláis contra la IA? No, sí, hacemos entrenamientos de PvP, dogfight, avión Sí, lo contra de Fight toda la avión, vida, sí. exactamente, a cañón o con misiles térmicos, en fin, es divertido. También gusta, pues eso, medirte con tu compañero, ¿no? Ahí Y al está, eso, final, eso es lo que voy. echa una risa también. Oye, que no tiene por qué ser todo serio o Claro. solemne Es y todo que súper simulado. O sea, que también podemos todos, decir, pues hoy nos vamos a dar de hostia ahí, vamos. todos tenemos la imagen, ¿no? De Top Gun Maverick, por ejemplo, ¿no? Que ha salido hace poco. Todos tenemos la imagen de la misión final, que es, digamos, la típica misión que haríais vosotros contra la IA, pero también tenemos esa imagen de cuando Maverick enseña a los pilotos jóvenes, que es como una especie de PvP entre ellos, haciendo un poco la gracia. Digo, es que seguramente esto también esté, y también tenga una parte muy interesante el poder volar contra otro ser humano, el poder volar contra un amigo, un desconocido o contra quien sea. Sí, mira, hay un factor que no hemos comentado, ¿vale? Que viene perfecto a la conversación y en este punto, y es que hay unas herramientas, sobre todo una que se llama TagView, que lo que hace es hacerte la telemetría de todo lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros hacemos un entrenamiento, una misión, o lo que tú dices, un PvP en pachanguea o un Pero, dogfight ¿qué te iba entre... a preguntar? Una pregunta que te hago. Cuando hacéis un PvP pachanguero, como tú dices, ¿se derriban los aviones? Sí, claro, Ujú. claro, claro. Claro. Pasa que nosotros tenemos programado la misión como para que tú puedas volver a respawnear, ¿vale? Entonces Mm, eso, digamos que es un poco dinámico, ¿no? O sea, sí, entro uno contra el otro, hacen un merge, que se cruzan, y una vez que se cruzan, pues ya empiezan a buscarse la cola para sí. atacarse uno a otro. ¿Que lo destruye? Bueno, pues venga, ahora otro. Y así un poco se van midiendo un poco la fuerza. Y luego lo que te decía, con esa herramienta que se llama TagView, lo que hacemos luego es ver de una forma como un tablero, ¿no? Que el otro día decía Sí, un sí, sí, sí. compañero nuevo, un tablero, ves todo lo que ha pasado, la telemetría de todo lo que ha pasado. Y ahí realmente es cuando tú aprendes cuáles han sido tus errores, Tus fallos. la estrategia que puedes llevar a cabo, porque al final esto es un juego de estrategia. Al final tienes que jugar con que dejar al otro fuera de juego, dejar el otro sin energía, dejar el otro que se estrelle solo, o ponerte a su 6, o hacer que se canse, o hacer que se pase y tú ponerte detrás de él. O sea, que al final todo esto es un juego de estrategia en tiempo real, ¿no? Y con esa herramienta, que luego es una herramienta de análisis, pues nosotros podemos ahí ver un poco qué es lo que ha fallado, lo que pueden mejorar y tal. Genial. Pues es una maravilla, la verdad. Pues, Osel, muchas gracias por venir, tío. 43 minutos de charla hemos tenido y encima sin cortes, porque creo que no va a haber ningún corte. Muchas gracias, lo primero, por venir, por pasarte por aquí. Muchas gracias también de mi parte por explicar y enseñar todo esto sobre la simulación militar aérea, que sé que mucha gente que ve mis vídeos no lo conocía y otra gente quizás le llama la atención y nunca la ha tenido. Te voy a dejar un minutito para que te despidas de la gente y sobre todo eso, tío, darte las gracias por estar aquí. Y antes de despedir, quiero decir una cosa. Si este vídeo tiene apoyo y os mola todo el tema de la simulación militar, sí,
Comenzaremos posiblemente a hacer cositas con este hombre. No os digo de volar, pero quizás a lo mejor vamos a una serie más profunda. Quizás comienzo yo también a volar. Ya veremos, ¿vale? Si él está de acuerdo y le interesa y le apetece, traeré a este hombre más veces al canal y haremos cositas muy interesantes. Así que nada, chicos, os quiero mucho. Nos vemos mañana, todos los días. Voy a dejar a Os el que se despida. Y chao, chao. Bueno, pues lo primero, agradecerte muchísimo el tiempo que me has brindado aquí en tu canal, sobre todo para que se visualice un poquito más lo que es la simulación, en este caso DCS, a nivel un poquito más personal, no tan impersonal. Y bueno, tú sabes que estás invitado a nuestro grupo y ahí quería llegar, ¿no? O sea, nosotros tenemos un grupo, un escuadrón virtual, como el que decía, como el que hablaba, en el cual, pues bueno, hay lo primero, muchísima amistad, mucho compañerismo y un ambiente estupendo y genial, que no hace falta solo que entre a volar, sino que puede entrar ahí pues a charlar un rato, a echar una risa. Y pues bueno, toda la persona que esté interesada en este mundillo, quiera introducirse y eso, pues bueno, como Drex va a dejar ahí el enlace de nuestro Discord, pues que está invitado. Eso sí, pues, nosotros tenemos unas condiciones previas que sería pues entrevista y tal, porque evidentemente pues esto no es para todo el mundo. Pero bueno, la puerta está abierta ahí, o sea que muchísimas gracias de verdad por habernos brindado al mundo de la simulación esta oportunidad dentro de este mundo tuyo de los shooters, que yo creo que al final va de la mano. O sea que... Sí, casa mucho, casa mucho. Además, este canal está muy orientado a juegos más bien tácticos. No simuladores, porque también hablamos de COD, también hablamos de Battlefield, pero sí hablamos mucho de Arma, hablamos de Tarkov, hablamos de juegos que están un peldaño, un paso más, son un paso más allá de los videojuegos, ¿no? Y realmente un juego, por ejemplo, como Arma Reforger o Arma 3 no está tan distanciado de un DCS, al menos para mi gusto. Así es. Pues nada, Osel, muchísimas gracias. Gracias a todos por ver el vídeo, chicos. Nos vemos mañana. Fuerte like se agradece. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Y chao, chao.